estás. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Y tú te has sentido vigilado alguna vez? Pues mira, hablabas de hace 17 años, pues más o menos por aquellas fechas tuve la ocasión de fundar, pues el que, está mal decirlo, pero el que sería el primer portal temático sobre misterio que se hizo en este país. Y era un proyecto ambicioso que luego no quedó en tanto como prometía. Y sin embargo, yo como director pues tenía, por ejemplo, acceso a todo el tráfico que generaba aquella web. Pues cada vez que me llegaba el informe había una IP concreto de un sitio muy concreto que se bajaba entero todo el contenido del portal, de punta a rabo hasta el último de los artículos. Y esa IP provenía de un sitio muy concreto, Langley, Virginia, justo donde está casualmente la sede de la CIA. Don Javier Pérez Campos, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. ¿Y tú has sentido esa sombra que nos hace sospechar? Pues sí, y una de las veces que más me inquietó ocurrió hace 1 año y medio aproximadamente. Yo estaba preparando un reportaje para Cuarto Milenio de un importante tema OVNI. Localicé a un testigo, a uno de los principales testigos de aquella historia. Hablé con él por teléfono, quedé con él desde Madrid en ir a verle el miércoles. Y cuando acudí a la cita, él en principio estaba dispuesto, y cuando llegué allí me encuentro con la cerrazón. Dice que no quiere hablar, que está un poco asustado, que no quiere hacer más declaraciones y que aquel asunto estaba cerrado. Después de unos largos minutos que a mí se me hicieron eternos, porque pensaba que me iba a ir de allí sin la declaración, me dice que al poco de recibir mi llamada, él recibió otra llamada de teléfono, cuando aún no había hablado siquiera con nadie de mi visita. Y lo que le dice esa voz, una voz desconocida, una voz que él no llega a identificar, simplemente es: aquel tema ya estaba cerrado, te recomendamos que no vuelvas a tocarlo. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 1:39, solo un dato más, por supuesto, Carmen, siempre vías abiertas y más para opinar sobre lo que nos va a contar Paco Pérez Avellán. Claro que sí, ya tenemos las líneas abiertas a través de las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook como en Google+. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio, y nuestro correo electrónico por si quieren mandarnos un mensaje más largo, milenio3 con número @cadenaser.com. Por supuesto, en navedelmisterio.com, donde hay una gran polémica o revuelta, porque a Juan Villa ni más ni menos se le ha ocurrido hacer una estrella de Belén milenaria. Eso quizá un Dios lo cuente él, pero me ha parecido una idea maravillosa, porque ¿por qué no? La estrella de Belén pudo ser un ovni. En navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com, en todas las webs que comparten esta filosofía, ahí tenéis toda la información. Diego y Guillermo, y Juan también, por supuesto, con todos los contenidos de todo lo que hacemos. Y ese contenido tiene que informar obligatoriamente de ese concepto: vigilancia. La vigilancia inquieta, la vigilancia no es agradable, porque muchas veces intuimos que el que vigila es más poderoso que el vigilado. Y veréis, no es fácil desentrañar este pedazo de la historia de España, pero os pido toda la atención, tanto al equipo como, por supuesto, a los oyentes, porque yo intuyo que hay algo importante aquí. No sé hasta qué punto. Sé que se puede hasta discrepar, pero hay algo que tiene una enorme fuerza en esta primera historia. Luego hablaremos de Roswell, porque hay polémica sobre unos investigadores vigilados en torno a una noticia de una especie de diapositiva, vigilados por las fuerzas del orden o algo más. Bueno, pero vayamos a España, que es lo que nos importa, sobre todo si la vigilancia tiene que ver con un investigador solitario. Hay más, pero uno en concreto encabezando, enarbolando una historia que, según él, ojo a esto por favor amigos, podría cambiar la historia de España. Sería la denuncia de que la historia de España está siendo modificada desde hace mucho tiempo, con una mano negra, con oscuros intereses. No es fácil hablar de un acontecimiento concreto que es parte de nuestra crónica. En 1870, y se cumple ahora el bicentenario de Prim, 6 de diciembre de 1814, nace Prim, presidente del gobierno y una de las figuras señeras más importantes de la historia de nuestra nación. Muy bien. Pues Prim, como todo el mundo sabe, es asesinado en la calle del Turco, en Marqués de Cubas, en Madrid. Su muerte es polémica. Su muerte la contamos en Cuarto Milenio. Ocurre dentro de su carroza, cuando se dirige a su palacio. Hay unos disparos, hay unos maleantes. Oficialmente es un grupo de maleantes que decide quitarlo de en medio. Sin embargo, hubo investigadores que creían que después de esa explicación que era simplemente la punta de un iceberg. Lo que se escondía era muy grave, tan grave como para pensar en sociedades secretas que habían manejado
la historia de este país durante por lo menos 150 años. El escándalo es que algunos investigadores hablaban de otros magnicidios, no solo el de Prim, sino el de Dato, Canalejas, incluso el de Carrero, diferentes presidentes muertos por personas que solían ser acusados de anarquistas, individuos, como hoy se dice, lobos solitarios. Hay quien piensa que había una guerra de fondo, una guerra con nombres, con sociedades secretas, una guerra que para algunos, repito, es su opinión, se mantiene hoy. Los que mueven los hilos, a un nivel del cual no nos damos cuenta. Paco Pérez Avellán, un día concreto, el 26 de enero de este año, parece que ha pasado mucho, a mí me lo parecía, llegaba a Cuarto Milenio y nos traía una historia, la historia de la momia de Prim, o más bien, del asesinato de Prim. Él había accedido a la momia y se había dado cuenta con susto y casi con pavor de que nada era como nos contaban. Aquel programa fue un terremoto en la televisión y sonaba así. El 27 de diciembre de 1870, a las 7:30 de la tarde, cuando fue tiroteado en la calle del Turco, no hubiera podido escapar cualquiera que fuera el itinerario que cogiera. Había siempre una partida de criminales, al menos una docena de trabucaires, cada vez en distintos puntos de la ciudad, dispuestos a matarle. Le habrían matado de cualquier manera, en cualquier lugar. Es decir, fue lo más caro de la historia, lo más preparado y lo más complejo. Todavía más complejo y más preparado fue disfrazar todo ese crimen, para que 142 años después todavía no se supiera lo que realmente había ocurrido. Pero Iker, el cadáver de Juan Prim i Pras, de una forma misteriosa, verdaderamente extraña, se ha conservado, momificado, perfectamente momificado, con todos sus órganos internos, como un mensaje dentro de una botella para decirnos quién lo mató. Paco Pérez Avellán, ni más ni menos, 4 décadas de periodismo y con ese gen del diario Pueblo en sus entrañas, eso no se quita nunca, con una potencia en cada frase. Podrá estar acertado o equivocado, eso ya corresponde a vosotros, porque desde luego ha habido mucha crítica, ha habido comisiones casi en contra, personas que se le han echado encima. ¿Por qué? A mí me ha interesado esta historia porque es el investigador casi frente al mundo, el investigador que descubre algo que cree que es mucho más importante, que va más allá de la anécdota, incluso que de la muerte de una persona, y entonces siente la necesidad absoluta de contar su verdad. Curiosamente, en aquel programa, Juan Villa recreaba la momia de Prim, una momia que me mira ahora mismo como le miró a Paco en su momento, unos ojos colocados de cristal, evidentemente con una mirada melancólica, como el que mira desde el otro lado. Las piezas dentales muestran un hueco. Parece que en el silbido que intuimos puede haber un mensaje sobre cómo fue asesinado. Tiene la barba, tiene el pelo, y está muy bien conservada esa imagen del presidente de la nación asesinado en un acto, bueno, casi de terrorismo, pero sin ir más allá. Nadie sospechaba que había guerras de fondo que tienen que ver, para algunos, con la masonería, con las sociedades secretas, que se imponen en Europa y que quieren un modelo de Europa y de España. En fin, repito, para algunos, los que siguen manejando los hilos de la sociedad actual, aunque parezca increíble. Y como es muy increíble, con Paco empiezan los problemas. En ese programa, y delante de la momia que reproduce Juan Villa, una excepcional muestra que incluso nos pidieron de varios lugares, porque parecía realmente el propio Prim, la momia que hablaba, forense, a nivel de datos científicos, de Juan Prim. Resulta que la investigadora María del Mar Robledo, forense de reconocido prestigio, es la que junto a Paco y otros profesionales empieza a analizar la muerte. Son unas marcas compatibles con un método de asfixia mecánica que es el estrangulamiento al lazo. Estas marcas, lo primero que pensamos, por nuestra experiencia en criminalística y en muertes violentas, tanto del doctor Cousuras como la mía, es que esto era producto de un estrangulamiento. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto, Iker, con vigilado, con perseguido? Paco, después de estas pruebas, de estos hallazgos, de esta comisión científica forense de una universidad que descubre algo en una momia no tocada desde el momento del crimen, que debería ser algo, imagino, jaleado, da una nueva perspectiva de la historia, se encuentra con problemas. Problemas que resumía en aquella emisión de Cuarto Milenio como intuyendo lo que estaba por venir. He sido perseguido por fuerzas ocultas, he perdido trabajos,
he perdido oportunidades en un momento determinado, y yo creo que tiene que ver con este misterio oculto por fin descubierto. Se trata de quién y por qué mataron a Juan Prim Pras, marqués de los Castillejos, gran vencedor, y no solo vencedor, el autor, entre otros, de haber cogido los cañones con los que están fundidos los leones del Congreso de los Diputados en España. Juan Prim Pras es una figura señera, nuestro soldado más valiente y también el hombre más cobardemente asesinado de la historia, con el crimen más perpetrado y más caro que se haya cometido jamás, y la primera vez que se convierte un magnicidio en un hecho industrial. Equivocado o no, la opinión siempre libre, la vuestra. Nosotros, como él, como periodistas de investigación, ponemos los datos que él dice haber obtenido con documentos, eso es cierto, con una comisión de primer nivel. ¿Qué ha pasado para que todo se tuerza? ¿Cómo es posible que un compañero que ha estado con nosotros de colaborador siempre cercano al programa por su gran capacidad como sabueso de los sucesos desde el inicio del milenio 3 o de cuarto milenio, qué le ha pasado para que diga que perseguido, amenazado, acosado, le han quitado trabajos? ¿Tan grave es lo que pasa en la momia de una persona asesinada o muerta hace 150 años casi? Suena extraño. ¿Será que el secreto de esa muerte se prolonga en los poderes de hoy? Sería muy grave. Pero yo os pido, por tanto, amigos, que escuchéis muy atentamente a estas horas de la noche, que luego extraigáis vuestra conclusión, porque no es cuestión de historia ni de detalles, no vamos a profundizar en ellos. Me interesa más la aventura personal de un periodista. La momia profanada, su último libro, Prim, la momia profanada. Ya hizo uno, Matar a Prim, sobre la historia, de enorme éxito en Planeta, pero ahora, en una pequeña editorial, Poebooks saca Prim, la momia profanada. Yo he empezado a leerlo esta semana y os lo aseguro, he sentido un extraño cosquilleo. Puede que sea información para especialistas, de acuerdo, pero me da la impresión de que es la titánica lucha de un hombre que quiere alzar una voz. Él ha visto esa momia y cree en ello. Y de pronto, todo el mundo se ha echado encima. Si todo el mundo se ha echado encima, ¿por qué es? ¿Qué ocurre? Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí. Mira, de verdad que sí, me impresiona el asunto de Prim, la momia profanada, tu libro. Es un libro de un periodista, dices, un investigador solitario. ¿Te has encontrado muy solo, Paco, en esta odisea? Absolutamente solo, es decir, aquí cuando yo llego a la universidad, que nunca pensé acabar dando clase en ella, se me llama, como suele suceder en Estados Unidos, pero aquí casi nunca, desde la vida civil, desde el trabajo habitual y continuo, se he reclamado por la universidad que yo aporte lo que conozco sobre la investigación y sobre el periodismo en general, y en especial en la criminología, a la que me he dedicado, como bien decías, 4 décadas. Y entonces, bueno, con mucha ilusión me pongo a ello e intento llevar la investigación a la universidad desde el punto de vista que yo conozco, hacer una auténtica escuela de investigadores. Y ponemos en marcha hacer una investigación real, sobre el terreno. ¿Dónde lo hacemos? Sobre el hecho más misterioso de la historia de España, el asesinato de Juan Prim Pras. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cuál es el aldabonazo? De repente algo no encaja con todo lo que la historia oficial había contado, ¿no? Mira, lo apasionante, Iker, es llegar al tanatorio de Reus y encontrarse que la directora del tanatorio te dice: es que este señor, como era masón, sus ataúdes están llenos de referencias masónicas. Y a mí casi me entra la risa, porque durante toda mi vida, y especialmente durante mi juventud, he oído hablar del contubernio judeo-masónico. Y dije, bueno, esto es una cosa del pasado. ¿Qué va, Iker? Es una cosa totalmente viva. Está ahí, es un enorme misterio. No es la masonería esta que podríamos hablar de exposición, de escuela de filosofía, sino la masonería que mató a Prim. Y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas extrañas, misteriosas, amenazantes. Yo me encuentro, en principio, con la posibilidad única de sacar a Prim de un tercer ataúd, porque estaba encerrado en 3 ataúdes, en realidad escondido, porque se trataba de esconder un auténtico crimen. El cuerpo estaba retorcido, atornillado, la barbilla estaba absolutamente sobre el pecho para que no pudiera verse el cuello. ¿Por qué? Porque este tercer ataúd tenía una ventana, por la cual, si había algún tipo de movimiento o traslado, podría verse al final la causa del asesinato, la estrangulación, lo que hoy se trata absolutamente de esconder. Bueno, entonces yo intento que podamos hacer un trabajo de análisis sobre esta momia con los métodos que hoy día la ciencia permite en el siglo XXI. Y lo consigo. A partir de ese momento
Iker, todo van a ser problemas, dificultades, intentos de división dentro de la Comisión de Investigación PRIN, presiones de todo tipo, tratándome de ocultar y también, sobre todo y fundamentalmente, de amedrentar o de quitar la idea de seguir adelante. ¿Quiénes mataron a Prim y con qué objetivo? Sin ninguna duda, los que mataron a Prim eran enemigos también feroces de los Borbones. En fin, nosotros hemos aplicado las técnicas que aplica el FBI a una investigación pionera en España y, por tanto, lo que tenemos es la ciencia y el conocimiento de que eso fue como nosotros decimos. Y, naturalmente, eso nos ha llevado a los asesinos de Prim, de forma que no pueden escapar. ¿Quién mató a Prim? Pues, en primer lugar, el que puso el dinero, que es el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, el padre que sería luego de aquella reina que falleció muy joven y que produjo aquel cantar de ¿dónde vas, Alfonso XII, no? ¿Dónde vas, triste de ti? Pues bueno, este fue el primero que puso el dinero porque quería ser rey de España y Prim era su principal obstáculo. Y en segundo lugar, el regente en ese momento de España con categoría de Alteza Real, don Francisco Serrano y Domínguez, el Serrano de la calle Serrano de Madrid, que se había hecho rico con el tráfico de esclavos en Cuba. Es decir, que nosotros tenemos la mejor calle de nuestra ciudad primera, que es la capital, Madrid, dedicada a un traficante de esclavos. Pues este señor es el que en un momento determinado es el responsable de que Prim, que está herido en el palacio que ocupaba, el Palacio de Buenavista, hoy el cuartel general del ejército al lado de Cibeles, estuviera cuidado, protegido. Y entonces, bajo esa atenta vigilancia, entre comillas, se produjo su asesinato. El estrangulamiento a lazo, que es un tipo de muerte muy específica y que no tiene prácticamente nada que ver con el ahorcamiento que rompe el hueso ioides, sino que es un tipo de muerte rapidísima que se utiliza frecuentemente en muchos ajustes de cuentas entre masones. ¿Quiere decir esto que la masonería mató a Prim? No, que los asesinos de Prim además eran masones. Paco, ¿qué descubre tu comisión que no estaba previsto y que hace que incluso muchos que la integraban, grandes profesionales, conocidos de todos, de repente se empiecen a desmarcar? Porque eso es lo que en tu libro sorprende. Y yo como colega tuyo te lo digo, hay un momento en que te comprendo perfectamente en el sentido de que estás viendo que igual habéis metido el dedo en la llaga, en una llaga que estaba ya muy cerrada por el paso del tiempo, que nadie pensaba que se iba a reabrir. ¿Cuál ha sido el pecado, entre comillas, de tu comisión? Pecado ninguno, digamos un pecado en todo caso de valentía, porque Pedro Rius, cuando termina de ver ese sumario que contaba, advierte a quienes le rodean que cuidado, ahí dentro hay una especie de bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. ¿Os habéis enterado de lo que políticamente supone este sumario? Es una bomba. Y a partir de ese momento ese sumario sufre todo tipo de ataques. Es borrado, mutilado, faltan tomos, en fin. Cuando nosotros lo investigamos nos encontramos que el folio primero no está, los primeros 800 folios han desaparecido y todo el sumario está barajado para que no podamos encontrar el hilo de la verdad. Pero nosotros hacemos una comisión multidisciplinar, que es el gran embrujo de esta palabra, multidisciplinar. Hay todo tipo de componentes, historiadores, criminalistas, criminólogos, abogados y médicos forenses. Para descubrir un crimen, Iker, hace falta solo un buen forense. Yo aporté 4 de estos forenses. Estas personas se ofrecieron naturalmente de forma gratuita, porque esta es una investigación de bocadillo de chorizo y pensión. Y fuimos al lugar consiguiendo que nos dejaran analizar esta momia de Prim que llevaba 1 año y medio en la nevera del tanatorio de Reus para poder descubrir un misterio histórico. Lo primero que investigamos, después de haber estudiado el sumario folio a folio, es si Prim había muerto en el acto, en el momento en el que se dispara, sabedores de que todos los manuales sobre Prim dicen que estuvo hablando, durante 3 días agonizaba y que estuvo hablando con unos y con otros. En realidad su habitación de moribundo parecía, si hubiera sido verdad, el camarote de los hermanos Marx. Todo esto era falso, porque al sacar la tumba y abrir el ataúd y encontrar el cuerpo, que estaba no solo enterrado, sino oculto en un ataúd de plomo completamente cerrado, hermético y además soldado,
encontramos que este hombre, las graves heridas que tenía de verdad, que no coinciden con las que se describen en el sumario, no le habían permitido, a partir de recibirlas en la calle del Turco, ni ponerse de pie, ni hablar, ni mover las manos, ni hacer la pinza con los dedos para poder firmar nada. Por lo tanto, no escribió ninguna carta, ningún comunicado, y no habló con nadie. Y todo esto cambia la historia, hay que reescribirla, hay que reescribir todos los libros de historia a partir de este momento. Esto le da a la España oficial una gran pereza. Pero Paco, vamos a ver, ¿me quieres decir, por tanto, que los que estuvieron de muñidores de este crimen en la calle del Turco han tenido que ver con el devenir de la historia de España y con los magnicidios que tú has mencionado antes, con las muertes o modificaciones? Es decir, ¿han sido conductores hábiles en la oscuridad de la historia de nuestro país? ¿Hasta eso puedes llegar? Absolutamente, totalmente cierto. Han conseguido que una mentira dure durante 142 años. En parte, no quiero echar toda la culpa, pero en parte puede incluso existir la pervivencia, y esto explicaría por qué se alarga en el tiempo con tanta fuerza el mandato, la orden de que no se sepa la verdad sobre el tema de Prim. Podría haber gente perteneciente a aquella secta, organización secreta, masonería, llámale como quieras, porque no quiero hacer aquí víctimas, es decir, personas que se sientan perseguidas. No, yo soy masón, no. Oiga, usted puede ser masón y persona absolutamente respetable. Yo estoy hablando de asesinos que encima pertenecían a sectas masónicas. Por lo que fuera, por un momento determinado, que en esa España casi todos eran masones, todos los que mandaban. El Banco Azul del gobierno eran todos masones, y por supuesto Prim era un masón grado 33 y pertenecía a dos logias, una de procedencia escocesa y otra genuinamente española, en donde era grado 18. Es decir, todo está perfectamente conocido por nosotros, pero muy falto de haber sido estudiado por otros historiadores. Entonces nos encontramos a que el misterio ha continuado porque hay mucha gente interesada, enemigos de la verdad, porque la verdad no se difunda entre nuestro pueblo y no conozcamos la historia que hemos vivido. Dato, Canalejas, Carrero, esa mano negra en forma de secta, de sociedad poderosa, ¿ha seguido operando durante más de un siglo? ¿Sigue operando hoy, Paco? Fíjate que después de matar a Prim, en la calle del Turco hay otros dos intentos de asesinar a otras dos personas muy relevantes en la política española. Uno de ellos es Ruiz Zorrilla y otro es Amadeo I, que es también disparado en el centro de Madrid. Cuando Cánovas muere, mucha gente que estaba muy vigente y con gran poder en el momento que muere Prim sigue vigente y teniendo poder. Es decir, que hay una continuidad en todo esto. ¿Cuál es el hilo argumental? Pues es una cosa que nosotros dejamos perfectamente en nuestra investigación encauzada, que se puede entender a partir de ahora, y que por eso digo que hay una llave que desde el manicidio de Prim, que es el primero, explica hasta el último, de momento, por ahora, que es el de Carrero Blanco. ¿En qué momento te empezaste a sentir solo, Paco, en esta historia? ¿En qué momento viste que lo que tenía muy buenos resultados, en tu libro, repito, Prim, la momia profanada, que recomendamos como aventura personal de un periodista, más allá incluso de la propia investigación? Yo quiero hacer mención a esto, ¿no? Cuando el periodista solitario se enfrenta al mundo. A mí eso me parece una batalla heroica, y como todo lo heroico es digno del respeto y la admiración. Y luego cada uno que piense lo que quiera. Pero ahí está Paco frente al mundo. ¿En qué momento, Paco, empiezas a pensar que esas buenas noticias de un inicio te hablaban, muchos especialistas, de que esto iba a ser la gran bomba? Todo el mundo lo jaleaba y de repente empieza a torcerse todo, empiezan a surgir ataques. ¿En qué momento empiezas a encontrarte navegando en este barco un poco solo? Que no está ocurriendo lo que tú esperabas. En primer lugar, tenemos que saber que hay un terreno abonado. En nuestro país apenas se hace investigación. Cuando nosotros presentamos estas investigaciones, vimos que las otras universidades no habían preparado investigaciones de este tipo, que era una cosa insólita, novedosa. Y por supuesto existe un estamento oficial que está opuesto a cualquier innovación, y naturalmente una clase de supuestos investigadores, no digo todos porque hay honrosísimas excepciones en la historia, que no quieren conocer nada nuevo, sino simplemente recoger los frutos del pasado, volverlos a repetir una y otra vez y dar lecciones de una cosa que se cae en cuanto empiezas a rascar, que es lo que hicimos nosotros. ¿Cuándo me sentí verdaderamente solo? Al terminar el examen de la momia de Prim en el quirófano
del Sant Joan de Reus, en este magnífico hospital que es súper moderno y está absolutamente preparado para cualquier contingencia con unos magníficos profesionales, allí me di cuenta de que parte de mi equipo forense no había reparado en los daños que Prim tenía en el cuello ni en la herida de la espalda, y esto me escandalizó. Quienes me comentaron qué es lo que eso podía ser, porque no todo lo hicieron, me dejaron totalmente frío, sentí un gran escalofrío, me di cuenta de que en este equipo había personas que no querían llegar al final, porque naturalmente llegar al final era enfrentarse al poder que no quiere que esto se sepa, poder poderoso y a veces secreto. Hay un instante en que incluso las pruebas, personas que se han comprometido en esa investigación, que todas tienen un mismo sentido del rumbo, ¿no?, de llegar a saber la verdad, aparentemente, según tú denuncias en tu libro, empiezan pues como a faltar pruebas, a ocultarse, a no llegar los análisis. Por ejemplo, el asunto tan de novela pero real, Paco, según nos cuentas, de los frascos masónicos de Prim. ¿Qué ha pasado con todo eso? Yo tengo las fotos de esos frascos, o sea, es decir, yo estaba allí cuando los conseguimos, cuando los encontramos. Yo fui el que abrió aquella enorme caja de plomo cerrada, completamente a cal y canto, imposible de conocer si no era abriéndola con una sierra radial. En esa habían 3 frascos en perfecto estado de revista y de una manera verdaderamente misteriosa, haciendo un icono, recordándolo, lo que es el gran símbolo masónico de todos los tiempos, ¿no?, la pirámide perfecta, ¿no? Y 2 de esos frascos estaban debajo de las axilas y el tercero entre las piernas de Prim. Estos frascos tenían elementos en suspensión, sustancias que al catedrático de medicina legal que estaba con nosotros, una persona con mucha experiencia, con muchas autopsias a las espaldas y que conocía perfectamente de lo que hablaba, dijo que eran elementos en suspensión orgánicos. Quizá el dedo que le faltaba a Prim, quizá otras partes del cuerpo que se dejaron allí en un líquido ambarino que probablemente era el que creaba aquella atmósfera de olor, un olor muy especial, no un olor malo, sino un olor penetrante y que asustaba un poco cuando abríamos al principio el ataúd sin haberlo llegado todavía a destapar por completo. Bien, pues entonces estos frascos quedaron en poder de los directivos del año Prim, que iban a encargarse de hacer un análisis en el laboratorio adecuado. Pero nunca volvimos a saber nada de ello. Nos llegó de mala manera y además a regañadientes que eran probablemente frascos de olor. Yo no digo que no olieran, porque olían perfectamente y que podrían tener una de sus misiones, las de crear un buen ambiente, por decirlo entre comillas, a la hora de estar presentes ante el cuerpo de Prim, pero significaban mucho más. Y el análisis completo, detallado, debería haber ido a nuestras manos. En este momento, Iker, la momia ha sufrido una transformación tal, le han puesto dientes, una dentadura postiza, han patinado su piel hasta dejarlo bizco del ojo izquierdo, le han arreglado la barba y el pelo de una forma que no se ha podido ver en ninguna otra momia nunca, ni en la de Evita Perón, ni en la de Lenin, ni en la de Ramsés III. ¿Por qué se ha hecho? Yo he preguntado, no me han sabido decir. Algunos, los más atrevidos, me han dicho que es lo que se hace habitualmente con las momias, pero yo nunca he visto que se le pongan dientes a una momia, que no los va a poder necesitar para nunca. Y además que no lo necesitaba ni siquiera para tener un buen aspecto, un aspecto visible. Es un acto absolutamente innecesario. ¿Se quiere seguir borrando las pruebas, en tu opinión, Paco? ¿Se quiere seguir ocultando la realidad de esa marca en el cuello o qué? ¿Por qué se hace esto? Pues mira, las intenciones no sé cuáles son, pero el resultado es inequívoco. Iker, lo que han hecho es destrozar completamente el cuerpo de Prim para ninguna otra nueva investigación científica que pudiera darse con métodos todavía más avanzados que estos que nosotros hemos empleado, la tomografía axial o la radiografía o la endoscopia, en fin, todo lo que nosotros hemos hecho sin estropear la momia, sin que fuera una terapia invasiva para conocer y evitar la maldad de la mentira, ¿no? Pero ahora sí que ya la han invalidado por completo y ningún estudio puede ser convincente porque se ha roto toda cadena de custodia y todo respeto a la momia. Se ha profanado. Paco, ¿en qué momento empiezas a tener complicaciones profesionales, personales? Este área también me interesa. ¿En qué momento ves que has ido demasiado lejos
¿Y cómo se refleja eso en tu vida cotidiana? No, pero yo no, en absoluto no tengo sensación de haber llegado demasiado lejos. Yo estoy haciendo lo que debo hacer, cumpliendo con mi deber de periodista. Hubo un momento en el que yo elegí conocer la verdad y llegar hasta el fondo, y siempre lo he hecho en todos mis trabajos profesionales. Mi vida profesional da fe de todo esto. Se crea una sociedad que se llama Sociedad Bicentenario de PRIN 2014, en la que hay exministros, hay personas supuestamente muy importantes, muchos de ellos jubilados, que pretenden hacer una celebración folclórica de PRIN, a las cuales acaba molestando, aunque en principio nos vamos a liar, y la Comisión de Investigación PRIN ofrece al presidente de esta sociedad que sea vicepresidente de la nuestra para que una sociedad se apoye en la otra. Empiezan a distanciarse, al final el presidente nunca acude a nuestras reuniones ni toma posesión de su cargo, porque él se da cuenta de una cosa: nosotros no somos una comisión al uso, no venimos a hacernos una foto con la momia de PRIN y ya está, como tantas investigaciones supuestamente históricas e importantes. Nosotros íbamos a llegar hasta el final, porque yo soy una especie de Rottweiler, yo no suelto cuando muerdo, nunca suelto, es decir, como periodista voy hasta el final, no hay nada que pactar conmigo, o sea, yo no me rindo, es decir, yo quiero saber qué le pasó a PRIN. Puedo equivocarme, Iker, naturalmente que sí, pero ya me he preocupado yo de rodearme de los mejores y, por supuesto, valorar correctamente y con el consenso de los demás qué es lo que hicimos y dar estas informaciones que hemos ido proporcionando en el momento adecuado, con ninguna precipitación. Nunca hemos pretendido ningún lucro económico, ni conseguir con esto absolutamente ningún bien para ninguno de nosotros. Esto era sencillamente promover la investigación en España, que tan necesitada está de tener I+D, y por supuesto también la alianza de las universidades para la investigación, porque la universidad está muy necesitada de grandes investigadores. Y yo no he descubierto a lo largo de este trabajo nada más que unos cuantos forofos de verdad dispuestos a entregarse, como en este caso. Y algunos, en un momento determinado, al pensar que van a estropearse sus planes personales o su buena fama, porque claro, al ser discutidos en un momento determinado, ser valientes y estar en contra de una opinión interesada, eso puede dañarles en su prestigio y también en su apreciación económica. ¿Has tenido presiones de algún tipo después de toda esta odisea, Paco? De todo tipo. En la universidad en la que yo estaba, el rector, la dueña, toda esta gente fue presionada una y mil veces. Ellos ignoraban que ninguna de estas cosas me iba a hacer cambiar de opinión, porque yo no soy un universitario al uso. Yo no estaba allí esperando que la universidad resolviera mis problemas personales o me diera de comer. Abandoné y aparté mi carrera periodística para entregarme a los alumnos. Eso lo pueden dar fe, porque lo que yo he hecho en toda esta investigación es llevar a los alumnos en todo momento, tanto al estudio del sumario, después a lo que queda de la escena del crimen de PRIN, que es pues el coche en el que viajaba, la ropa que está manchada de sangre, todo esto que está en el Museo del Ejército en Toledo, y después de estudiar y hacer el CSI, pasar todas las luces de Wood y echar luminol y hacer todas estas cosas que hay que hacer para extraer todas las pruebas de una escena del crimen, nos fuimos finalmente y conseguimos, que era bastante difícil, extraer la momia, el cuerpo, que no sabíamos que era una momia en tan buen grado de conservación, para hacer la etapa final. A todo esto vinieron los alumnos. Se fletó un autobús que vino entero, lleno, completo de gente entusiasmada, en la cual estoy convencido de que han crecido vocaciones de investigador. Ese era mi propósito. Y por tanto nada de eso lo iba a parar, ni una petición por parte de grupos políticos interesados. De hecho, en este momento estamos en la celebración del año PRIN. El bicentenario se cumple el próximo 6 de diciembre. PRIN nació el 6 de diciembre de 1814. ¿Has tenido problemas a nivel de trabajo? ¿Te han quitado trabajos? ¿Te han quitado posicionamiento en los medios? ¿Te han quitado elementos importantes para ti a raíz de ser un poco la nota discordante en la historia de PRIN? Sí, es decir, me han prohibido, sencillamente en España, cuando estaba la dictadura, tenías riesgo de ir a la cárcel, lo cual era algo valiente para ti, te convertía en un héroe y era hasta incluso satisfactorio a nivel personal. Estabas haciendo lo que querías y estabas dispuesto a arriesgar lo que fuera. En este caso lo que hacen es sencillamente dejan de llamarte. Yo colaboraba en varios sitios, en varias televisiones, en muchas tertulias, en muchos programas. En algunos de ellos he sido absolutamente vetado. Y en periódicos donde escribía con asiduidad no se me ha vuelto a llamar. En fin, he perdido oportunidades profesionales, cosa que lo doy por bien. Y también he tenido todo tipo de amenazas y de presiones. ¿Amenazas personales, Paco?
personales. No han sido una amenaza de, oye, no hagas esto que si no te mato, porque cualquier tipo de esa amenaza yo ya la habría denunciado en el juzgado de guardia pertinente. Pero ya digo que en este momento que vivimos en nuestro país basta simplemente con no darte trabajo y dejarte morir de inanición. Es decir, lo que se pretende es sencillamente hacerte caer. Y por otro lado, no lamento haber perdido ningún trabajo, ni enfrentarme a unas presiones intolerables, porque no ha habido ninguna ayuda a nivel oficial, pero sí han permitido que se nos trate de acosar. Paco Pérez Avellán, compañero, muchísima suerte, muchísimas gracias. Recomendamos este estudio de un hombre, un investigador solitario casi contra el mundo en busca de la verdad, que cada uno saque su conclusión. Prim, la momia profanada, una momia que a Paco Pérez Avellán le habló y le contó ciertas cosas y él ha seguido investigando. Seguiremos en contacto, Paco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. A Santi le he visto muy atento, ahí en la penumbra, y como si todo esto le sonase de algo. Para decirle a Paco, pues lo primero que bravo. Bravo porque acaba de tomarse de alguna forma la pastilla roja. Acaba de traspasar el umbral. Lo hemos hablado algunas veces, y muchas veces él me decía, no, tío, tus cosas de conspiranoico. Y se está dando cuenta de cómo funciona una parte del mundo. ¿Qué es la pastilla roja? La pastilla roja se está dando cuenta de que el mundo no funciona como realmente la versión oficial nos dice que funciona. Fíjate si se la ha tomado bien y la está digiriendo con fundamento, que cuando dice estos señores que pertenecían a la masonería, y no quiero decir que la masonería estuviera detrás del asesinato de Prim, se ha dado cuenta de una cosa que yo, porque realmente no tiene nombre, lo llamo la camarilla. La camarilla son los que hacen realmente las conspiraciones, y la camarilla no es la masonería, no es la iglesia, no es determinadas organizaciones religiosas o incluso determinados bancos. No, la camarilla son personas que están inmersas en esas organizaciones y que al margen de esas organizaciones tienen agendas personales para acrecentar su poder personal, para transformar la sociedad en su beneficio o en función de sus ideales, etcétera, etcétera. Y realmente se está dando cuenta de que, por ejemplo, lo que pretende hacer, que pretende ni más ni menos que reescribir la historia. Paco, la historia está escrita con letras de fuego en las tablas de Moisés. Eso ya no hay quien lo cambie. Descubras lo que descubras. Y eso, que yo lo he tenido clarísimo siempre, lo está descubriendo ahora mismo Paco Pérez Avellán y lo está sufriendo en sus carnes. Santiago Camacho habla de esa pastilla roja, esa caída del velo, y de esa historia tan inamovible. Lo contaba muy bien Paco Pérez Avellán. Yo creo que esto nos interesa a todos y a todos vosotros que nos escucháis. ¿Por qué? Porque no es el caso de Prim en concreto, si al final eso es lo de menos. Es la acción-reacción. Como el sistema X es rotundo, rocoso, y no va a venir nadie para cambiarlo. Trasladad la momia de Prim y un asesinato de un presidente español por cualquier otra cuestión. ¿Alguien va a poner en solfa al sistema? Lo que estamos viendo es que alguien se queda solo, muy solo. Clara. Sí, precisamente una de las frases que me ha impresionado de Paco, al que le mando un abrazo muy fuerte. También ¿te ha impresionado? ¿Qué es lo que contaba Paco? Sí, me ha impresionado, me ha impresionado todo, ¿no? Pero una frase en concreto que ha dicho que cuando tú le has preguntado que en qué momento se empieza a sentirse solo, ¿no? En esa comisión, y es cuando descubren, ¿no?, que llegar al final era enfrentarse al poder. Y al final lo que subyace es el miedo. Porque efectivamente, como ha dicho Santiago, que ahora sepamos que fue asesinado en un complot, bueno, esto ya no va a cambiar nada. Es decir, lo que ha pasado y la historia es como es ahora mismo, en el momento que es, puede dar un vuelco en el futuro, pero lo que ha pasado ya no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es un problema de miedo, es decir, personas que tienen miedo a perder su posición social, a convertirse en proscritos, a convertirse en investigadores malditos, en que efectivamente su prestigio personal y profesional, una vez que es puesto en entredicho, es muy difícil levantarlo.
porque ese prestigio se puede llegar, cala muy hondo en la idea de que hay una controversia, algo se hizo mal. Y ya importa poco en realidad si eso estaba bien hecho o estaba mal hecho. Es decir, se ha dejado un nombre ahí en el aire, y lo que él dice, ¿no? Que de repente te dejan de llamar, que esto ha pasado con otros investigadores de otros casos, incluso de casos que él ha investigado, que el propio Paco ha investigado, ¿no? Como el caso Alcácer. ¿Con algún nombre concreto? Sí, ¿no? Por ejemplo, Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco pasó de ser un reputado criminólogo, periodista de sucesos que participaba en diferentes programas de radio, que él tenía su propio programa de radio, que tú perfectamente conoces y que tú has estado allí, y en Telecinco, etcétera, y a raíz de ese caso es cuando todo empieza a descontrolarse, y al final lo que queda, lo que subyace es que, bueno, tal vez Juan Ignacio Blanco se excedió, ¿no? Pero quizá lo que él quería averiguar, su investigación llegó a un punto en el que cruzó una línea en el que el miedo, ya no solamente lo que le puedan amenazar a él, sino el miedo que rodea a las personas, que a veces no es necesariamente el miedo a que te voy a matar, es que simplemente te conviertes en un punto negro, en algo que no se debe tocar. Carmen. Y, bueno, es que sí. Llevado a nuestro terreno también es un poco como el caso Belmez, ¿no? También es una historia que de repente empieza a verterse falsa información sobre ella solo para desacreditar. Es decir, aquí ya no se trata de amenazar abiertamente, porque como decía Paco, eso podría denunciarse y eso sería una prueba que refutaría de alguna forma también sus teorías, o que él va por el camino correcto. Sin embargo, ahora la amenaza es directamente hacer oídos sordos, incluso desacreditar a estas personas. Pero es que me parece muy simbólico el hecho de que estemos en ese bicentenario y que lo que interesa es aparecer en la foto, hacer este documental, y sin embargo esto de cambiar la historia como que esto no se puede hacer, cuando de hecho Paco decía que este caso podría incluso arrojar luz sobre otros grandes magnicidios como el asesinato de Kennedy. Pues fíjate qué interesante. Santi hablaba, por ejemplo, de camarillas, pero yo creo que hay también unos cómplices pasivos que somos nosotros, los medios de comunicación, que estamos ante una auténtica bomba informativa y que yo creo que no ha tenido absolutamente ninguna repercusión. Por lo menos darle voz a estos investigadores que han dedicado meses a hacer una labor heroica, ¿no? Que quizá puedan estar equivocados, puede que no tengan toda la razón, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que es una historia conocida, una vieja historia, una historia del investigador que va viendo cómo en un principio le jalean el entusiasmo, que llega algo y de repente ese algo no interesa, porque ese algo tiene implicaciones. Carmen, ¿qué opinas? Yo creo que Paco ya intuía lo que iba a pasar cuando nos vino a visitar a Cuarto Milenio. Él ya tenía claro que esto le iba a costar pues gran parte de su profesión, porque te acuerdas que él estaba empeñado en que sacáramos en Cuarto Milenio las investigaciones que estaban haciendo, porque veía que había muchos lados oscuros, que otras personas que estaban también investigando esa momia no daban cosas muy claras, no daban datos, al parecer no se lo podían, exactamente, no se lo ponían nada fácil al equipo de Paco que estaba trabajando, tenían que hacerlo casi a escondidas para sacar más pruebas, para que su hipótesis pues fuera mostrada con fotografías, con grabaciones, tal y como hicieron, ¿no? ¿Y por qué no se le ha dado tanta repercusión? Pues tal vez porque no es que los periodistas no nos hagamos eco, es que a algunos medios no les interesa dar esta información. Sabemos que en todos los medios de comunicación pues hay algunas personas, algunos periodistas que tienden hacia un lado o hacia otro, y en diversos medios de comunicación pues a lo mejor no quieren que se conozca esta información, o el punto de vista de Paco no les gusta, o creen simplemente que es una memez, que lo que han hecho no está bien hecho. De hecho, fíjate si es hasta qué punto puede, un buen ejemplo de hasta qué punto puede llegar a ser utópico lo que pretende hacer Paco. Cualquier persona bien informada sabe que Napoleón Bonaparte murió envenenado en Santa Elena, y lo dicen los análisis forenses que se realizaron sobre su cabello, que conservaba restos del veneno. A día de hoy, en los libros que estudian nuestros escolares, en los libros de historia, ese dato se omite. En los más especializados se pone como nota al pie y algo indiscutible.
Y, desde luego, absolutamente nadie se ha preocupado en averiguar quién pudo asesinarlo, por qué, quién lo ordenó, quién lo pagó. Y estamos hablando de Napoleón Bonaparte, que ha llovido mucho desde entonces. Y en España, Santi, esta llave prim que dice Paco nos llevaría a un corpúsculo de gente y sus herederos que de alguna forma en contubernios, sectas, grupos, lo de la masonería, bueno, primera masón, por tanto en todo caso sería guerra interna de la propia masonería entre ellos, pero esa conexión hasta Carrero Blanco, eso sí que sobrecoge, porque eso es antes de ayer. Sí, y supongo que a lo que se refiere Paco es que evidentemente siempre no tienen por qué ser los mismos titulares, ni con los mismos ideales, ni con los mismos propósitos, pero que siempre hay una camarilla, una mano oscura detrás del poder que se ampara en diversas instituciones, como puede ser la masonería, como puede ser una organización religiosa, como puede ser la propia Iglesia, etcétera, etcétera, y que desde ahí han manejado los hilos ocultos de la historia. Me lo puedo creer. Es más, o sea, la propia historia del asesinato de Carrero Blanco tiene huecos por los que cabe un transatlántico. Y hasta ahora tampoco nadie se lo ha cuestionado seriamente. Como mucho, pues se han hecho reportajes, se han hecho trabajos como los que hicimos en Cuarto Milenio, en el ámbito periodístico y a un nivel muy superficial, si se permite la autocrítica. Pero desde luego nadie se ha molestado en pagar a unos investigadores académicos, universitarios, etcétera, etcétera, que intenten indagar sobre todo eso. Por otro lado, he dicho otra palabra, investigadores académicos universitarios. Con el mundo académico ha tropezado también el bueno del señor Pérez Avellán. Buen mundo. Mundo de egos, mundo de intereses, mundo de favores y mundo de ¿qué? De camarillas. ¿Qué dice el público, nuestros oyentes, Carmen? Pues mira, lo conspiranoia dice: cuando se deja de ser tibio se abren puertas, se es molesto para el sistema, benditas pastillas rojas. Entidad oscura, los investigadores del misterio siempre han tenido y tendrán que remar contracorriente en un mundo que no admite ir más allá. José dice: nos entretienen con noticias superfluas y nos ocultan lo verdaderamente importante. Deja de ser el nuestro un Estado de Derecho. Juan Manuel Noriega Cobo, una vez más la marca España, las presiones políticas, el misterio y la corrupción mantienen la verdad oculta. Aitzi dice: amenazas, trabas, presiones. Me parece vergonzoso que haya perdido oportunidades laborales por este motivo, pero esto es España. Álvaro Martín: al fin y al cabo, ese debería ser el propósito del periodismo, un oficio en busca de la verdad profunda. David: la pena de nuestra sociedad, a los que realmente buscan la verdad, o se les compra o amenaza. Entidad oscura: esto me recuerda cuando se habló de los científicos que sufrieron accidentes, entre comillas, por investigar cosas prohibidas hace tiempo en Milenio 3. Blanca Oriol: me encanta la honestidad de Paco Pérez Avellán, sin miedo, solamente conocer la verdad, la verdadera investigación y profesionalidad. Efrén Valverde: a mí el asesinato de Prim me sorprendió, pero ver su momia también conservada me sorprendió más. Dave Jones: el llamado líquido podría ser formalina o algún tipo de ungüento resina. Antonio Rubio: gracias a Milenio 3 puedo aprender la historia conspiranoica profunda de la que no cuentan en la universidad. Montaña Sánchez: cuántas cosas nos habrán ocultado a lo largo de la historia de España y que por desgracia nunca se sabrán. Clarence: la verdad no se quiere decir nunca porque es mejor mantener al pueblo ciego y reescribir lo que no interesa. Lo que ocurre, sí, Carmen. Raquel nos dice: ¿cómo se puede cambiar los hechos? Mentiras, pero siempre sale la verdad por muchos años que pasen. Y Claudia Domingo: como pasa muchas veces, no les interesa sacar la verdad porque detrás hay gente importante con poder implicada. Lo que ocurre es que claro, es muy difícil enfrentarse a lo establecido. Esto se llama paradigma, una verdad absolutamente inmóvil. Todos tenemos experiencia con esa verdad inmóvil, con proponer algo. Ojo, a veces podemos equivocarnos, pero ¿cuántos tienen la verdad y tampoco pueden traspasar el umbral? Y entonces los libros siguen contando lo mismo, las historias se siguen replicando de la misma forma, el corta y pega que se critica de Internet o de la realidad existe exactamente igual cuando no había Internet en los libros antiguos. Cuando uno indaga en un tema que le gusta, ve sombras a veces que son o por vagancia, dice uno, este historiador copia al otro y no fue más allá, o porque hay un interés. Y por otro lado, ese peligro que yo siempre digo, ¿no? Por un lado, creerte todo lo conspiranoico es tan poco sabio como creerte todo lo oficial. Pero sin embargo la red ha hecho evidentemente, y esto debe ser un problema, que la información fluya.
y mucha información no oficial está calando en la gente, y en gente bien preparada. La momia de Prim es un elemento más que vais a investigar a partir de esta noche. Nosotros lo estamos haciendo para que vosotros sigáis investigando. Yo no sé si Paco tiene la gran clave y si Prim fue estrangulado o no. No lo puedo saber. No soy un forense. Lo que sí sé es que el impacto y la emoción se entienden enseguida. El impacto y la fuerza se entienden enseguida. Y yo soy de los que piensa, puedo ser un ingenuo, que hay cosas que solo se dicen si son verdad, si uno cree fielmente en ellas. Lo nota uno en la voz. Cuando uno negocia con alguien, cuando uno discute con alguien, cuando uno le piden algo y se sorprenden porque saben que no se pueden pedir ciertas cosas a gente que se mueve con dignidad, sale ese argumento que el falsario, el mediocre, el burócrata no puede emplear. Hay una fuerza en quien cree tener la verdad. ¿Puede ser la verdad última real? ¿Dónde está la verdad? Vamos a hacer una cosa. Diego, compañero, buenas noches. Noches, ¿qué tal? Nos vamos de la calle del Turco de Madrid a Roswell, porque ha pasado algo que está, yo no sé si hilado, porque esto tiene mucha fuerza lo que hemos contado, pero es verdad que esta semana ha habido más informaciones sobre investigadores vigilados, que es la primera pregunta que yo lanzaba y me salvaba, aunque ahora comentaré algo. Esa sensación de que en determinados temas, de momento vas a tener la sospecha encima y vigilancia. ¿Qué ha pasado en Roswell? Bueno, el revuelo en los ambientes ufológicos de la red Iker a estas horas es importante, aunque en realidad todo esto tiene un regusto que nos es un poco familiar. Es como si de repente volviésemos a 1995 y en el ambiente hubiese conceptos como Roswell, diapositiva, autopsia, Kodak, a que todo esto nos trae recuerdos a todos. Nos suena, son como términos de estos de los más buscados ahora mismo. Bueno, pues añade a todo eso un supuesto episodio de espionaje a los investigadores implicados y desde luego ya tenemos un cóctel que ríete tú de la mejor película. Pero si quieres te explico un poco los antecedentes de todo esto. Los rumores se llevan sucediendo desde hace unos 2 años y que en el titular sería algo así como: existen una o varias diapositivas que se tomaron en Roswell en 1947 y que esta vez sí, o eso se dice, mostrarían al auténtico ser supuestamente extraterrestre que se habría recuperado entonces. La información parte de un círculo de investigadores, ellos se hacen llamar el Dream Team en este asunto. Son investigadores realmente muy reputados y que llevan muchísimos años siguiendo todos estos temas, sobre todo Roswell. Estarían reuniendo pruebas ahora mismo y preparando el anuncio para hacer público este asunto en un par de meses. Eso en teoría, porque desde hace ya mucho tiempo esa liberación de las imágenes se viene aplazando. El caso, Iker, es que desde hace una semana, cuando se celebró una conferencia en la American University en Washington, Tom Carey, que es un ufólogo norteamericano que está especializado desde hace muchísimo tiempo en el caso Roswell, como te digo, habló sobre este material y explicó varias cosas. Por ejemplo, explicó su origen. Se sabe que estas diapositivas se habrían localizado durante una mudanza y que sus propietarios habrían sido el matrimonio Ray, Hilda y Bernard Ray, afincados en Texas. Él había sido geólogo de campo en una firma petrolífera en Nuevo México y ella se dedicaba a la abogacía. También confirmó este ufólogo, tras contactar con un historiador de la firma Kodak de Nueva York, que las diapositivas se tomaron y se revelaron en 1947 sin ningún género de dudas, y también que están libres de cualquier posible retoque digital. ¿Qué se ve en las imágenes? Pues la descripción que tenemos es la de un recipiente de cristal y que es una especie de urna que está abierta por la parte superior, dentro de la cual está tendido un ser humanoide de poco más de 1 metro, cuya cabeza, que al parecer está seccionada, tendría un aspecto similar a la de los insectos y al que se habría practicado una autopsia parcial. ¿Y qué más pruebas aportan? Bueno, al parecer aportan el testimonio de un exmilitar retirado de unos 90 años que durante su carrera en el ejército llegó a ver estos supuestos cadáveres alienígenas recuperados en Roswell. Este hombre ha dicho que reconoce que lo que se ve en las fotos es exactamente, efectivamente, el mismo humanoide que él contempló en 1947. Como te digo, es cierto que todo esto tiene un regusto que a todos nos suena y por eso nos hemos ido a preguntar su opinión sobre estas diapositivas a alguien que conoce el tema perfectamente. Al que más conoce el tema, yo creo. Efectivamente, a nuestro amigo Javier Sierra. Y él nos contaba esto, le preguntamos su opinión sobre las diapositivas y esto es lo que él decía. Yo he acogido estos rumores desde el primer momento con un creciente escepticismo, pero hay varias diferencias entre aquel fraude de las autopsias de Roswell y este asunto de las diapositivas que merecen una cierta consideración. Lo primero de todo es que aquella filmación de las autopsias fue manejada por gente de fuera del mundillo ufológico, es decir, estaban implicados productores de televisión que buscaban hacer un gran negocio internacional con esta cuestión.
En el caso de las diapositivas, quienes lo manejan son ufólogos. Luego la otra cuestión también muy interesante es que según la descripción que se hace de lo que aparece, de la criatura que aparece en la diapositiva, esta se asemeja bastante a lo que los testigos del caso Roswell han descrito siempre, cosa que no sucedía con la filmación de las autopsias, que claramente contradecía las descripciones de los testigos que encontramos en la literatura del caso Roswell desde el principio. Por tanto, tenemos una criatura que, en palabras de Javier Sierra, autor del libro Roswell, Secreto de Estado, y que estuvo allí investigando sobre el terreno, sí que se parece, por lo menos, a los testimonios que él pudo recoger de los principales protagonistas. Sí, efectivamente, pero claro, tenemos el problema que, dados los tristes antecedentes que todos conocemos que existen en este asunto, con la famosa autopsia falsa de Ray Santilli en 1995, claro, uno puede otorgar a todos estos nuevos datos y promesas, a pesar de esas supuestas pruebas, pues se le puede otorgar el grado de credibilidad que uno crea oportuno, ¿no? Y de tener todas las reservas del mundo. Estamos en nuestro derecho viendo lo que ha pasado. Claro. Lo curioso, Iker, y aquí vamos un poco al tema, es que hace unas semanas ha ocurrido algo muy curioso en torno a este grupo de ufólogos. Y es que las cuentas de correo electrónico de todos los implicados en este asunto de las diapositivas han sido hackeadas. Y Ross Evans, que es un investigador británico, que forma parte de todo este grupo, dice tener constancia que todo este episodio de espionaje puro y duro, que también, por supuesto, le ha afectado a él como parte implicada, sería obra, atención, de los servicios secretos estadounidenses. ¿Por qué este seguimiento? ¿Por qué esta conversación, esta nueva investigación sobre Roswell sería el objetivo de, por ejemplo, el FBI? También se lo hemos preguntado a Javier Sierra. Da la sensación de que si se trata del FBI o de cualquier otra agencia, la que está detrás monitorizando a los investigadores, lo que han querido es que los propios investigadores lo supieran. Es decir, que probablemente se trataría de una acción para cohibirlos, para asustarlos o para emparanoiarlos, es decir, para hacerles entrar en una espiral complicada. Ahora bien, no deja de ser curioso que el FBI, que históricamente se vio implicado en el caso Roswell ya en 1947, porque en aquel momento Edgar Hoover, el mítico director del FBI, ya investigó el asunto, ahora vuelva a estar implicado en este tema, monitorizando, siguiéndole los pasos a quienes anuncian que tienen ese material en su poder y que pronto lo harán público. Bueno, Iker, Ross Evans, este ufólogo que está implicado en todo esto, apunta además, como acabamos de ver, directamente al FBI, es decir, no tiene ninguna duda de quién ha sido. Y según él, no solo las cuentas de correo serían objeto de espionaje, sino también habrían intervenido los teléfonos de todo este grupo para intentar averiguar qué es lo que este grupo ha averiguado, ¿no? y cómo va esa investigación. ¿Qué pasa? Atención, porque aquí la cosa ya se enreda incluso más. Anthony Bragalia, que es otro de los ufólogos atacados, ha apuntado al propio Ross Evans y a otro investigador, Richard Reynolds, como los instigadores de este espionaje. Claro, aquí ya entramos en un lío absoluto. Es un cruce de acusaciones en el que ya hay demandas incluso de por medio y en el que casi nadie se fía de nadie. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Era precisamente lo que estaban buscando los auténticos responsables del hackeo o no? Si la causa de este ataque a los ordenadores de estos investigadores, el origen está realmente en el FBI, ¿por qué? ¿Qué causas puede haber detrás de este supuesto ataque? Eso también nos lo ha contestado Javier Sierra. Si se tratara solo de un accidente militar sin mayores implicaciones, bueno, lo lógico hubiera sido que la Fuerza Aérea hubiera tomado siempre cartas en este asunto, pero que no hubiera saltado a los federales. Toman carta a los federales en los Estados Unidos es porque el asunto tiene interés nacional y puede afectar a varios estados. Si hemos de creer lo que ocurrió en 1947, ese material de origen incierto recuperado en el desierto de Nuevo México en el verano de aquel remoto año estuvo repartido por instalaciones de varios estados, pasando por zonas civiles sin ninguna autorización correspondiente, quizá poniendo en peligro incluso la salud pública del lugar por el que pasaban esos restos, y ahí sí que tendría su jurisdicción el FBI. Esta es la historia.
espionaje, contraespionaje, vigilancia. Yo os decía que también había sentido la sombra de la sospecha, ¿no? La escena que me viene a la mente, hay muchas, algunas con un caso célebre que en su día investigué durante mucho tiempo y a recuperar unos informes de un hospital y que sean arrancados antes de que tú llegues. Eso es tan gráfico que si lo vives es también tomarte un poco la pastilla roja, ¿no? Llegar a un archivo de psiquiatría buscando unos papeles de unos testigos que te han autorizado, y cuando llegas te cuesta mucho franquear ciertos dispositivos de vigilancia, recomendaciones, el propio DNI y las peticiones de los testigos que en su día vieron algo extraño dentro de una base aérea y que fueron afectados por ello. Y llegas y está arrancado. Pero hay una historia que no sé si he contado alguna vez, que a mí me sorprendió. Podríamos preguntarlo a otro colega de las ondas, que es Bruno Cardeñosa, y nos pasó a los dos, y yo creo que no hablamos mucho de eso, pero os hablo hace 20 años, se dice pronto. Hace 20 años andábamos en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, entre Navarra y Aragón, investigando un suceso también donde hubo al parecer una aproximación de un objeto volante identificado, hubo unas huellas y hubo un silencio por parte de los militares, parece ser que impuesto según nos contaron algunos testigos. En las frías noches de enero de hace 20 años, Bruno y yo anduvimos durante varias jornadas encontrando uno a uno los testigos que han vivido aquello. Y en cierto momento nos sorprendió algo. Un hombre con barba y con un maletín, lo estoy viendo ahora mismo, que en una esquina simplemente nos observaba. Y eso no tiene nada de misterioso, ¿verdad? Absolutamente nada de misterioso. Publicamos el reportaje en su día, mano a mano, sobre lo que habíamos investigado y averiguado. Desde luego era un golpe nuevo sobre un suceso que siempre se había contado en informes, pero no se había visto la cara de los protagonistas. Protagonistas, uno de ellos, que vio cómo se le derretía el plástico de la suela de las botas militares porque aquella media luna incandescente emitía tal calor que tuvo que tirarse cuerpo a tierra. O unos cazadores que, próximos a esa fuente, aterrorizados en una caseta, se vieron sorprendidos en su afán de furtivos por aquel ovni inesperado. O aquellos militares como Vicente Martínez, Blas Pedro Gilabert, Roberto Bericat, que fueron reunidos por los responsables militares y fueron obligados a dar sus propias cámaras personales porque no se podía acceder a un lugar que había quedado con el tamaño de un camión grande marcado a fuego. Bueno, no pasaba nada. Lo que pasa es que en pleno barrio de Salamanca, yendo Bruno y yo hablando de este tema, curiosamente, nos encontramos con alguien a nuestra espalda. Es Madrid, el mismo hombre, la misma barba, el mismo maletín. Una simple casualidad, pues, ¿por qué no? Yo recuerdo perfectamente que nos giramos y con cierto riesgo incluso nos dio por salir detrás de él porque él rápidamente al vernos huyó. No sé si le podía preguntar a Bruno si lo recuerda, pero la verdad es que fue una escena que no he vivido a ese nivel o no he sido consciente, porque en ese momento parece que, bueno, nos encontramos con alguien que estaba en las Bardenas Reales y estaba en Madrid. Curioso, ¿verdad? Pues no tan curioso, porque a mí me pasó una cosa muy parecida. Creo que te lo contaba por encima hace un rato. Estaba visitando en su domicilio, hace muchísimos años también, a un personaje muy conocido en la comunidad ufológica, testigo, muy afín al mundo del contactismo, y que era buen amigo en aquel momento, y pasé una jornada pues tranquila, o sea, de charlar. Iba con mi novia de aquella época, y estábamos sentados en una terraza muy característica del sitio donde vivía esta persona. Y no dejaba de llamarme la atención un personaje, camisa blanca, gafas de sol, de espejo, que nos miraba constantemente y tal. Pero no le di más importancia. En el tren de cercanías en el que regresábamos a Madrid, de repente ya empecé a preocuparme porque el sujeto en cuestión estaba en el mismo vagón y seguía mirando. Evidentemente se bajó en la misma estación. Y cuando en aquel momento pues dejé a mi novia en el autobús que cogía para volver a regresar a su casa, también estaba en la misma plaza donde estaba la parada de los autobuses. Pero lo que me terminó de asustar es que cuando llegaba a mi barrio, cuando llegaba a una zona imposible, porque todos estos sitios eran, vale, vienes de un pueblo cercano a Madrid, sales de una estación de tren, vas a una estación de autobuses, todo tiene cierta lógica. Pero yo vivía en un barrio bastante apartado
y allí estaba el tipo. Y lo que más me llamó la atención, o lo que más me asustó, es una quería que supiera que me estaba vigilando. No sé con qué propósito, a lo mejor, como decía Diego, con el mismo propósito de emparanoiar o de mandar un aviso velado sobre mis relaciones con aquel personaje. En algunos de los casos que han salido aquí a colación, que tienen que ver con ese expediente arrancado en el Departamento de Psiquiatría del Hospital del Aire de Madrid, ese caso es muy polémico. Yo lo conté todo esto en un libro que se llama La Noche del Miedo, y realmente viví algunas noches de miedo. Por ejemplo, cuando yo empezaba con mi web primitivísima, ikerjimenez.com, hace como 14 años, tan primitiva que lo hice con un libro de Forge, siempre lo cuento, que yo no sabía nada de programar front page en internet, imaginaos de qué tiempo prehistórico os hablo, pero creía que había que estar, como ahora pienso del videoblog o otras cosas. Había que estar y había que experimentar. Uno es ya mayor, pero se siente joven, ¿no? Para experimentar siempre, para evolucionar siempre. Y entonces me empezó a extrañar algo que ocurría, y es que, descubriendo desde dónde venían las visitas, había unas constantes, se bajaban toda la página como le ocurría a Santiago Camacho, y la procedencia era algo que me hizo dar un brinco. Estaba yo en aquel momento recibiendo las primeras informaciones de un caso que, como digo, es capital en todo esto del seguimiento que estamos hablando. Esa aproximación de un ser, de una figura extraña, la noche del 12 de noviembre del 76 en la base de Talavera Real, con muchas implicaciones, la visión de un ser, de una figura, brazos en cruz, que se aproxima a unos soldados y que os hemos contado en varias ocasiones. Lo que no sé si he contado es que estaba yo en Bernuy de Zapardiel, un apartado y bucólico lugar de la provincia de Ávila, y por internet, por ese primitivo internet, yo recibía las primeras informaciones de un garganta profunda, de alguien que me empezaba a dar una serie de datos que al final me obligarían a meterme 3 años en la investigación. Bueno, desde ese día, un terminal o un servidor absorbía toda la web, visitaba todas las páginas, se descargaba todo el contenido de una web tan inocente como la que hacía yo en ese tiempo. ¿Cuál era mi pecado? Quizá haber empezado a investigar esta historia, pero ¿quién podía saberlo? Cuando revisé la información y hablé con mi querido amigo, todavía hoy amigo y compañero en estas cruzadas cibernéticas, Guillermo León, vimos que el servidor, dices, no sé si es para impresionar o no, pero era USA Militari. Y claro, es absurdo seguir si dejas huella. Igual dejas huella para verlo, ¿no? Javi, en algún reportaje, por ejemplo, aunque esto no se cuenta casi nunca, ¿no? Llegar a un sitio y estar indagando en algo, como tu famosa investigación que dio para otro libro en Los Alfaques, y ver incluso agentes del orden muy cerca, pendientes. Pero eso es otro tipo de vigilancia, quizá, ¿no? Que hasta la puedes asumir porque estás metiendo el dedo en la llaga a otro nivel. Sí, pero vamos a ver, ese tipo de vigilancia llega a ser bastante incómoda y llega a ser un tanto preocupante desde el momento en el que tus visitas a ese lugar no son anunciadas y, sin embargo, cuando tú llegas allí, ellos ya están. Y no solo están, sino que están aparcados con las luces apagadas, procurando pasar desapercibidos y con personas dentro del coche. A nosotros nos pasó la primera vez que llegamos a ese camping Los Alfaques. Llegó una patrulla de Mossos de Escuadra, estuvieron allí dando vueltas a una rotonda, pero claro, cuando 2 o 3 meses después yo vuelvo allí y me encuentro que están por esa misma zona, y cuando gente de allí me cuenta que no es normal que haya patrullas en ese lugar exacto porque es un lugar tranquilo y entre semana no hay absolutamente nadie, es decir, que era inusual que estuvieran allí, pues es bastante mosqueante. Es porque tienes mala fama, Javi. Bueno, no lo sé, puede ser, pero llegaron claro, incluso a perseguirnos en el coche, con las luces apagadas, y ese momento sí que a mí me marcó, porque estábamos conduciendo, imagina, en la Nacional 340, donde Javier Martín Moraleda decía que había visto a esa familia sin rostro en mitad del arcén. Nosotros vamos conduciendo y de pronto, a través de uno de los cristales del coche, vemos uno de los espejos del retrovisor, vemos como un bulto detrás de nosotros, y era un coche de los Mossos de Escuadra sin luces. Carmen, decías que muchas veces cuando son las fuerzas de seguridad, cuando son los Mossos de Escuadra y van con su coche, con sus coches oficiales, lo normal es que alguien haya dado el aviso de que se está haciendo alguien una que grabación. Estaba hasta el gorro de Javi en Los Alfaques, ¿no? Exactamente. Con lo cual eso no es que te estén persiguiendo, sino que están por ahí por si acaso en algún momento tienen que intervenir por si molestas a la gente, por ejemplo, que son los dueños del camping, o en la zona si te metes en una pues en una finca privada. Eso es normal en las grabaciones, y cuando Cuarto Milenio va a grabar
algún sitio, normalmente se sabe dónde vamos a grabar, porque ahora además con las redes sociales enseguida, incluso hay leyendas urbanas de que vamos a grabar a sitios que nunca hemos estado. Sería otro dossier ese, ¿eh? Sí, sería otro dossier, porque al parecer nos dividimos, hay investigadores que luego no conocemos y que son de nuestro equipo, dicen ser de nuestro equipo, con lo cual también hay una conspiración oculta ahí en los esa colaboradores fantasmas de Cuarto Milenio. Habéis estado grabando en no sé dónde, y nosotros, ¿cómo que hemos grabado en no sé dónde? Que yo sepa, el equipo es el que es, y el que veis en la televisión. Aunque la picaresca española, yo espero que no, la historia oscura que estamos contando ha hecho que muchas veces lo de pasarse por un periodista sea moneda de uso común. Fijaos, últimamente, y esto va a ser simplemente un nexo, si te parece, Santi, vamos a adelantar titulares, ¿vale? Pero ha habido algo muy impresionante, ha habido unos escándalos tremendos con la Iglesia y los abusos sexuales, aunque eso se ha contado de siempre. Yo quería ir un poco más allá. Estamos preparando un dossier crudo, no es sencillo. Es un dossier sobre el rito, el abuso sexual a los niños. Es algo que os aseguro que no es para dar más oscuridad. Es oscuro, pero precisamente es para arrojar luz, para denunciar, para saber qué está ocurriendo. Ya no es quedarnos en el tema de lo criminológico, de lo desviado, de lo perturbado, de ir un poco más allá, porque siempre se ha hablado de ritos, de grupos de poder, de personas precisamente de las camarillas que a veces han hecho ritos con niños. Me decía Santi que esto se remontaba hasta la antigüedad, antes de las iglesias, antes de las religiones. En ritos antiquísimos ya se utilizaban los niños. Hombre, nosotros hemos estado, ¿verdad, Carmen?, en el Topet de Cartago, donde están las tumbas de los niños sacrificados, y dices, ¿por qué? En honor a Baal. Porque cuando uno entra en ese lugar, se le encoge el alma. Ve que son figuras de niños de piedra, que están hechos tumba, hechos sepultura, y que fueron arrojados a los dioses, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo eso se ha ido perfeccionando, porque cada vez hay más noticias de pederastia, de abusos sexuales, con un componente de ritualística, ojo. Ya no voy solo a los casos, a ver si nos entendemos todos, ¿no?, de abusos sexuales que por desgracia han ocurrido siempre, traumatizando las vidas. No. Los que acuden al abuso sexual para rito oscuro, para proveerse de cierta fuerza y de cierta creencia. La sociedad secreta que utiliza el abuso, incluso a veces la muerte de niños. Es terrible, pero hay que tocarlo por todo lo que está ocurriendo, porque nos demandáis información. Esto es un adelanto. Es Enrique de Vicente. Yo creo que las palabras que suelta aquí Enrique el maestro convulsionan, Como siempre, podéis estar de acuerdo o no, pero su misión es hacer despertar, provocar un agitamiento, y nosotros nos comprometemos a investigar un poco más. Puede que sea uno de esos temas tabú realmente, todavía hoy. Nosotros no queremos contar lo que cuenta todo el mundo, vamos un poco más allá, nos arriesgamos a ir un poco más allá, porque queremos, como dice Enrique, despertar. Creo que estas columnas de Enrique Despierta son para notar, de verdad, Lo que ha soltado Enrique, repito, porque es como un torbellino, ¿no?, que dar su opinión avanzada sobre un tema es brutal. En ningún lugar vais a escuchar términos como siembra diabólica, que si lo analizáis de verdad, un poco más allá de la pátina de superficialidad que nos invade, es que es la realidad, la lucha entre la oscuridad y la luz. Quienes todavía se mueven, y encima con sonrisa ufana, sin saber a dónde se puede llegar, con aquello de haz lo que desees, ¿no?, sin ningún tipo de norma ni de ética, haz lo que desees, lo que te pida el cuerpo, y el bombardeo permanente para acudir a ese mundo denso de la materialidad constante. Pues sí, en los últimos años, Iker, había una tendencia de pensar que la pedofilia o la pederastia ritual era algo propio de leyendas urbanas, de síndromes de memoria falsa de las presuntas víctimas que tenían otro tipo de traumas y se inventaban creyendo que eran ciertas estas historias. Y el dossier que estamos elaborando, que va a ser profundo y va a ser riguroso, es precisamente para demostrar que esto no es así. Que la pederastia ritual es un fenómeno antropológico que en el campo del ocultismo y del esoterismo se viene dando desde la época del antiguo Egipto o de los ritos o de los cultos mistéricos de la antigua Grecia, que eso se ha ido perpetuando en las diferentes tradiciones ocultistas, sobre todo las más oscuras, a lo largo de toda la historia, y que en la actualidad están estallando en países muy importantes como puede ser Reino Unido, como puede ser Estados Unidos, casos que amenazan con dar al traste con buena parte de la estabilidad política del país cuando se empiecen a decir nombres y cargos de la gente implicada.
Santiago Camacho y todo el equipo con ese dossier, más allá de lo que se está contando. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Todo tiene una raíz, todo tiene una simbología. No es casual que estén ocurriendo estos casos. No es casual que desde siempre se hable de esos supuestos ritos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda? Pues vamos a intentar profundizar un poco en un tema tan absolutamente oscuro y desagradable. Yo huyo bastante de la oscuridad porque la diferencia es que difundirla para generar más morbo y oscuridad tiene ese sentido, que te acabas contagiando, que te acaba poseyendo, ¿no? Sin embargo, actuar como denuncia, ir un poco más allá para que sepamos realmente a qué nos enfrentamos, y es que no es leyenda, o una gran parte no es leyenda, es una realidad inquietante que nos rodea, y no solo que nos rodea, sino que consciente o inconscientemente a todos los niveles en la población se fomenta. Eres muy majo y eres muy simpático si vives solo intentando saciar tus deseos al precio que cueste, y eso se asume. Ahí empieza lo terrible. ¿Hay forma de defenderse? Bueno, de momento nosotros dejamos nuestro paso a los compañeros con toda la actualidad informativa en la cadena SER y luego nos embarcamos en un barco fantasma, si es posible. Y claro, nos cuenta algo sobrecogedor y muchas cosas más en Milenio 3.